¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Enrique Palafox y es un placer estar aquí platicando con mi maestro de maestros, mi queridísimo don Juan Carlos Campuzano. ¿Cómo estás, querido Juan? Es encantado de estar contigo, Enrique. Gracias por tu invitación. Gracias. Oye, qué bien se van a poner estas pláticas. Estoy muy contento de estar de nuevo contigo teniendo estas charlas de dos de nuestras grandes pasiones, hablar de Batman y de Drácula, caramba. Pasiones de toda una vida, ¿verdad? Son obsesiones de una vida. Son obsesiones de una vida, pero además eso que es bien padre porque creo que de una u otra manera hemos encontrado la manera de llevar esto al terreno de la academia. Entonces no nada más es la pasión por la pasión del fan, que además lo traemos ahí en el corazón, pero también es esta pues hambre y necesidad de saber más y una vez que sabe más también de compartir, ¿no? Exactamente. Y también de las imágenes a las letras y viceversa. Exacto, porque De además ida y hay un vuelta. diálogo muy interesante, ¿no? Con todas estas representaciones, tanto fonéticas como visuales, ¿no? Correcto. Sí, Muy correcto. bien. Bueno, pues el día de hoy hemos preparado una super charla. Juan ha encontrado unas maravillas de la imagen. Entonces, si les parece, pues empecemos a hablar de Drácula y de Batman, ¿no? Y precisamente la idea de la charla del día de hoy, vamos a empezar a hablar de esta genealogía de estos dos personajes con apoyos visuales que nos ayuden a tener referencias muy claras de los fenómenos de la cultura pop que fueron creando la imaginería de estos dos grandes personajes que hoy por hoy son unos mitos, ¿no, querido Juan? Mitos que además trascienden de lo que es, digamos, la gran bóveda literaria Ujú. y que gracias al salto mediático tenemos ya sus referencias iconográficas. Qué interesante es este diálogo que está dando ahorita entre imagen y palabra, cosa que antes, hay que decirlo, estaba muy denostada, sobre todo la parte de la imagen, ¿no? La academia, salvo que fueran las bellas artes, no veía con buenos ojos a la imagen, ¿no? El diseño ha ido cobrando relevancia, evidentemente, con el paso del tiempo, pero hasta ahorita que ya se puso de moda la transmedia, es que ya podemos hablar abiertamente en la Academia de Cómics y de toda esta imaginería que además pues forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y que además, si lo situamos justo en el contexto británico, por ejemplo, Ujú, la cultura letrada victoriana ujú, establecía que la persona letrada, la persona cultivada, ujú, leía periódicos y libros de puras letras. ujú, Tú sabes además que en el siglo XIX, las ujú. revistas ilustradas, recordarás aquella que después sirvió para una serie de televisión, recordarás Penny Dreadful, Las Penny se Dreadfuls. consideraba una cosa vulgar, ¿no? Sí. Estos relatos de misterio y terror con ciertas viñetas, Ujú. pero que ya una revista ilustrada se consideraba para gente iletrada, poco ilustrada, Y es que y las primeras debe de interpretaciones tener, visuales. que ver, perdóname que te interrumpa, alguna relación la cuestión económica, ¿no? Porque precisamente el que sea de un Claro, penny, pues el valor percibido pues es muy miserable, ¿no? Porque hoy pues es nada más un penny, es pues unos centavitos, ¿no? Entonces precisamente pues por eso no tiene una repercusión como la podrían tener las grandes letras, ¿no? lo que heredamos acá en nuestro país y en nuestra lengua, literalmente a esa frase que tú te sabes muy bien de literatura barata, que frase que se le adjudica a los cómics de toda la vida, como tú sabes. Y que de una u otra forma, hablando de Drácula y de la novela, no es que sea considerada literatura barata, ni mucho menos, pero definitivamente no está por encima de Shakespeare, ¿sabes? Entonces sigue teniendo estas connotaciones de denostar, ¿no? Estos grandes fenómenos culturales populares, ¿no? Exactamente, y de alguna u otra manera, cuando las ediciones se hacen, incluso se llegan a un público más amplio, Ujú. lo que más se llegó a hacer fue a insertar, como tú sabes, libros como Drácula o el propio libro de Mary Shelley, Sí. el propio Frankenstein, Ah, ya cuando se editan las ediciones de lujo, se ujú. llegan a insertar, como tú sabes, litografías que llega a ser como lo más que permite el libro impreso en términos de imagen. Claro. Y justo vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar rápido nada más de
este paso de Drácula, como lo vamos a agarrar un poquito como antecedente, ¿no? De la literatura, ¿no? De esta literatura que puede llegar a ser controversial porque, bueno, pues es terror, es de vampiros y, no, hombre, no son los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, entonces, por lo tanto, no vale la pena ser estudiado. Pero bueno, entendamos de dónde sale Drácula para ver este diálogo que ha tenido constantemente las letras con lo mediático, ¿no? Porque precisamente Bram Stoker, para mí, Bram Stoker, Juan, yo no lo considero como un autor, no lo considero De acuerdo. como, bueno, es más, tiene varias novelas y la verdad es que una es peor que la otra, no es que sean grandes libros, ¿no? En realidad Drácula, pues es el que tiene a Bram Stoker en el universo de la cultura, porque pues precisamente Drácula es un libro que sigue vivo porque ha dado muchos brincos hacia los medios, ha tenido muchos diálogos con los medios. Entonces, Bram Stoker para mí es un generador de contenido, ¿no? Es lo que hoy por hoy entendemos como generador de contenido, porque además el tipo sabía muchísimo de medios, Juan. Él fue el gerente de este teatro que estamos viendo, es el Teatro Liceo, que fue el teatro más importante de Londres en la época victoriana. Entonces aquí iba la reina, ¿no? Victoria precisamente con toda su corte a disfrutar del entretenimiento. Y Bram Stoker era ni más ni menos pues que el gerente de este lugar. Es como si hacemos una analogía, como si fuera Televisa, ¿estás de acuerdo? O sea, era lo único que había. Exactamente, y un empresario, porque ese es el puente que se va a establecer entre un generador de contenidos, Sí. un publicista y un empresario. Exactamente, si estás de acuerdo. Claro, porque no nada más, a mí hablar de él como escritor nada más me parece que se queda muy corto, porque precisamente tiene mucho diálogo con el teatro y precisamente con hacer negocio. Mucho de su onda era registrar Drácula, pues para sacar licencias de esto. Entonces, evidentemente quería lucrar con la novela. Pero fíjate, él es Henry Irving, que fue su jefe, y de Henry Irving se dicen muchas cosas, pero en términos generales podemos hablar de él como un gran tirano, ¿no? Un tipo insufrible, debe haber sido alguien insoportable, porque bueno, era el primer actor del imperio más importante del mundo en la época victoriana, ¿no? Entonces, Pues, los humos de este tipo debían ser inefables, así de fácil, ¿no? exactamente, sí, y es cabeza de reparto, claro, Claro, y era la figura central, primer actor, centralísima. Y ahí primer hay un actor. dato bien interesante. Eso que acabas de decir es bien interesante con Drácula, porque, ojo, uno de los personajes que más representó, él siendo muy protagónico, ¿no? Era el de Mephisto, precisamente como el diablo, ¿no? Porque él tenía que ver mucho con cuestiones muy histriónicas y él que era también muy apegado al teatro de Shakespeare y estas grandes obras teatrales, bueno, esta fue un papel que lo representó en muchas ocasiones y que Bram Stoker estuvo atrás de bambalinas, ¿no? Atrás de la producción, pues viendo a su jefe interpretar esto una y otra vez. Y este es uno de los grandes antecedentes de Drácula, esa es la realidad, ¿no? Sí, sí, por eso recordemos que incluso la disciplina teatral inglesa, no se entendería como tal si dejáramos a un lado la propuesta de lo que es el primer actor shakespeariano, el cual está en el centro, como de Ujú. aquel, ¿te acuerdas? Aquel maravilloso teatro de Globe, Sí, donde son monólogos, ¿verdad? Parte de la monólogo, puesta en claro. escena es el monólogo del Sí, protagonista. sí. Pero otra vez ahí tienes el diálogo entre la letra y el espectáculo, porque Shakespeare, pues no nada más escribía libros, sino precisamente eran diálogos que se llevaban a interpretaciones visuales, ¿no? Exactamente, y el escenario les daba vida, por eso eran literalmente el término stage play, Stage plays. se Y les da vida en el escenario, en las tablas. por Esa eso es es la tan palabra que importante la relación con el entretenimiento. Entonces, este señor correcto. que es Bram Stoker, ¿no? Fíjate, este es interesante porque aparte de ser gerente de ese teatro, él era abogado, ¿no? De profesión. Entonces, él
te digo que estaba constantemente buscando cómo proteger su obra de derechos. Entonces, por él supuesto. lo primero que pensó, fíjate qué interesante, era registrar la puesta en escena de Drácula y lo hizo 15 días antes de la publicación del libro. Qué Entonces, interesante. eso quiere decir que es anterior la obra de teatro al libro inclusive. En términos de objeto bibliográfico, le antecede el teatro. Interesante. Exactamente. Y lo que es todavía más interesante que lo que tiene que ver con lo que decías hace rato, ¿no? Del protagonismo de Henry Irving, Stoker, un parte del Drácula, ¿no? Que está inspirado en él tenía pensado que en la adaptación a teatro fuera Henry Irving el que interpretara a Drácula, ¿no? O sea, era su gran sueño. Pero Henry Irving se asomó a esta puesta en escena que nada más fue un día, nada más por cuestiones de derechos, ¿no? Para decir, oye, ya la monté y ya. O sea, en realidad era una lectura de guión, ¿no? En términos Sí, generales. Entonces, cuando lo vio Henry Irving, dijo, esto es terrible, ¿no? Entonces, Bram Stoker se le cayó su teatrito porque en verdad él quería que fuera Drácula. Y Henry Irving precisamente dijo, es terrible porque el Drácula en la novela es un personaje secundón, no de ninguna manera es este personaje del protagonismo y que se lleve los reflectores. ok, excelente dato, Entonces, excelente. por eso es que Henry Irving dijo, no, yo no voy a interpretar a Drácula, pues cómo voy a ser un secundón, pues si yo soy el mero chicharronero de aquí, ¿no? Exactamente. Y entonces hablando con el teatro, aquí es donde te encuentras con esta maravilla, Juan, cuéntanos de esta maravilla, por favor. Entonces, justamente a partir de esto que me sugerías la sesión pasada, de Ujú, que lo interesante sería construir algo así como la genealogía entre Drácula y Batman, sí, a mí me parece que este es el eslabón perdido, ¿qué te parece? Este es como el eslabón que los está uniendo. sí, Y el antecedente de esto sería la novela de misterio de la señora Mary Roberts Reinhardt, ujú, ¿sí? La novela de misterio publicada en 1908, sí, cuyo nombre es La escalera de caracol, The Circular Staircase. ujú, En libro, exactamente en libro, como descripción es una noche en una mansión ujú, donde los personajes están muy inquietos porque algo va a pasar, tienen esta sospecha, esta paranoia. ujú, Cuando el libro tiene éxito, se le acerca entonces Avery Hopwood, ujú, ahí citado en la ilustración, quien tiene la idea de llevarla al teatro, pero también tiene la idea de que esta obra va a tener un realce visual y ujú. espectacular si se agrega un antagonista, si se agrega un criminal misterioso que va a tener el indumentaria de murciélago. La Ya, idea, si no me equivoco, fue de Avery Hopwood, por ujú, lo tanto, The Bat, que es la publicidad que estamos viendo, corresponde a la producción de Roland West, que se lleva al teatro en 1920, agosto de 1920, en me el encanta, Teatro Morrisco. me Entonces, encanta. me encanta la ilustración, como puedes ver, se trata de casi de un aristócrata con su frac, Ujú, un antifaz teatral y ujú, también operístico, lo que ujú. me encanta. No sé si te acuerdas la frase que me decía yo en la sesión pasada. En la genealogía de Batman y Robin, por cierto, estaría esta mezcla que te comentaba, de que Batman es en parte un tótem, como el murciélago, pero su traje es operístico, carnavalesco, teatral. Mm, sí. Por lo tanto, este sería el punto de coincidencia. Y lo que es sensacional es como la capa, aquí es una membrana, es verdad, la capa es precisamente la membrana del murciélago. Ujú. Y si te das cuenta, es un estupendo equilibrio entre lo animal y lo aristócrata, Y si te lo das cuenta. aristócrata. Es un gentleman con una capa de murciélago, literalmente membrana de murciélago. Fíjate que esta imagen me parece por demás afortunada porque, como dices, es un sincretismo bien padre entre estos dos personajes y sí podríamos establecerlo como el punto original, porque para este punto, para los años 20, Drácula no estaba asociado con la figura vampírica. Eso es Correcto. bastante posterior, ¿no? Y eso, la figura vampírica la agarra Drácula con Bela Lugosi, ahorita vamos a platicar de ella, pero para este entonces Drácula es más lobo que vampiro, porque la novela tiene mucho más acercamiento con los lobos
que con los vampiros, ¿no? Entonces, esto a mí me está volando la cabeza esta imagen, porque hablando del aristócrata, el Drácula que se lleva a imagen, que se lleva a los visuales, tiene que ver mucho con la representación teatral, ¿no? Por el traje de mago, que ahorita vamos a Sí, platicar de eso, que de una u exacto. otra manera está aquí representado, esta cuestión de frac, esta cuestión de la elegancia, ¿no? Pues, y la aristocracia, pues va a estar muy ligada después con la imagen de Drácula, ¿no? Los ingleses llevaron esa es una cosa interesantísima. Los ingleses llevaron la magia al Sí, nivel de lo aristócrata y exacto. el mago, recordemos que en el siglo XIX hay dos tipos de mago. Sí, El mago que tiene indumentaria de chino, acuérdate, el chino es sí, misterioso, sí. pero los El ingleses lo que oriente, hacen ¿no? es, El oriente exacto, perdido. Ujú. pero los ingleses crean un segundo mago que es occidental, que es un gentleman, que Sí, es un señor de frac, educado, culto y sí. que además domina muchas artes, las buenas y las malas artes, tú sabes. Y que es el Pero gran ese es Drácula, ¿eh? exactamente, el mago lleva esta indumentaria finísima, ¿verdad? Es un aristócrata y es un hombre de misterio. Claro. Oye, hay dos detalles de esta imagen que me está volando la cabeza. Primero, la coloración de la membrana, porque Exacto, en ese términos color es generales podríamos maravilloso. hablar de una contraluz, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ese contraluz en realidad está dando una coloración rojiza que además se quedó como muy preñada a la imagen del vampiro de Drácula. Efectivamente, y también tiene aquí también hay dos antecedentes sensacionales. Sí, Seguramente estas gentes sabían del potencial espectacular que tiene el hombre con capa que la abre y simula el murciélago, sí, que podríamos incluso datarlo como antecedente a la ópera de Dave Fledermaus, la ópera alemana, sí. y por otro lado estaría el hecho de que la imagen del murciélago como sombra tiene como antecedente también el teatro de sombras chinescas. Claro. Oye, y no podemos dejar pasar desapercibido que tenga un antifaz y que sea Exacto, un murciélago, o sea, porque efectivamente. aristócrata, antifaz y murciélago, que al final del día, pues, es Bruce Wayne, ¿no? Exactamente, entonces yo no podría afirmarlo aquí porque no tengo las pruebas, Sí, pero este personaje que estamos viendo sí, se fue, se fue configurando en la mente de Bill Finger de Bill Finger. cuando le sugiere a Bob Kane el primer boceto de Batman. Oye, me enloqueció esta imagen, está padricísima, qué bárbaro. Bueno, y hablemos de esta. Aquí me voy a brincar un poquito porque ahí la metí mal y ahí pido una disculpa en el paso del tiempo. Esto es 1901, esto es anterior a la que estamos viendo. Y esta es la primera imagen de Drácula como vampiro. Entonces, pero es la única, que quede muy claro, ¿no? Porque te digo que nunca quedó, nunca se cimentó la imagen de Drácula vampiro hasta pasado el cine. Entonces no viene de la novela. Y regresando al teatro en 1924, ¿no? Haciendo el salto de tu obra, ¿no? La que acabamos de ver, de The Bat, que me pareció maravillosa, Drácula de inmediato fue llevado al teatro de nueva cuenta, ¿no? Porque del libro no pudo conseguir muchos derechos, sobre todo la viuda, porque para este entonces ya había muerto Bram Stoker. Entonces la viuda le vende los derechos de la obra de adaptación a teatro a este señor que se llama Hamilton Dean, y él es el primero en adaptar Drácula. Esto es 1924, ¿no? Y es la primera imagen, y fíjate, ahí clarito dice, mejor que el vampiro. Ahí está, Better Than the Bat, perfecto, ahí como un eslogan publicitario ya, Sí, pero más trepándose en el vampiro que nos acabas de enseñar, ¿eh? exactamente. O Ya sea, las haciendo una comparaciones ya referencia para, muy clara, ¿no? O sea, efectivamente. por lo menos señalando la existencia de la otra obra, ¿no? Efectivamente. Perdón, Better Than the Bat, porque perdón, The Bat fue un éxito de Broadway, sí, eso me faltó mencionar. The sí, Bat estrena en 1920 en Broadway. sí. Oye, esta es una maravilla. Cuéntanos de esta imagen, por favor. Entonces, la obra de Broadway, la obra donde aparecen además los dos como coautores, Mary Roberts Reinhardt y Sí, Avery Hopwood, sí, tiene tanto éxito que entonces la idea es ya aprovechar en 1926 el cine. La primera adaptación de The Bat
la producción de Roland West, es filmada en 1926. Y Ahí aquí da el se salto al genera cine. este paso directamente del teatro a cine, ¿cierto? Exactamente. Sí, Porque como tú recordarás, en el inicio del cine, Enrique, eso tú lo sabes bien, en el inicio del cine tenemos todavía una semiótica teatral. sí, Recuerda que las primeras películas mudas en realidad es un escenario sí, con una cámara fija. Tú sí, sabes eso. Y los sí, actores van de derecha a izquierda en sí. lo que sería un encuadre equivalente el encuadre del cine mudo es equivalente al encuadre del teatro, como tú sabes. Del espectador, ¿no? Exactamente. Y la cámara es fija. En comunicación le llamamos remediación porque es un medio que se repite en otro medio, porque precisamente cuando un medio nuevo se crea, normalmente va a agarrar características de otro medio. En este caso, pues es clarísimo que el cine pues le robó mucho al teatro, como bien dices, ¿no? El mismo Georges Méliès pues hacía todos estos primeros efectos especiales, pues él era un gran pues maestro de la tramoya, ¿no? Y jugaba mucho con dobles fondos y una serie de cosas muy propias del teatro, ¿no? Excelente, así es. Y el detalle novedoso de The Bat, ya como película, ya como filme, Sí. es que los productores y las personas que hicieron los efectos deciden alejarse ya de esa imagen que acabamos de ver del murciélago con su frac Sí. y crean una cosa más monstruosa. De hecho, fabrican una máscara que Okay. parece como peluchito así. Mm. Haz de cuenta que es pasar a lo que es el grotesco de la indumentaria del malhechor, que es Sí. propiamente el murciélago. Sí. Se crea entonces una especie ya de murciélago con cuerpo humano, pero con una cabeza monstruosa de murciélago. Fíjate, y aquí es interesante cómo ya vemos insertada el clip de la película en esta figura vampírica o murciélago. ¿Cómo me corregiste? Perdóname, no se me quedó. Referente a murciélago, si no es vampírica. Es que, como dije, murciélago, no recuerdo el murciélaguista. Bueno, en fin, vamos a Sí, tener que inventar un nuevo término para esto, pero bueno, finalmente, referente al murciélago, ¿no? Y aquí lo vemos muy claro, está un poco, distorsionado, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Y confunde, pero claramente ahí hay un murciélago, ¿no? efectivamente. Y si te fijas además, que es muy interesante, la propia cara del murciélago aquí aloja un retrato en óvalo, Sí, que es el antecedente ya de los membretes y los logos de cabecera que dibujó Bob Kane para el cómic. me enloquece, me encanta. Oye, esta es una joya, aquí sí te volaste la barda. Esta imagen no la esperaba, cuéntanos. En 1926, que es el malhechor, Sí, que siguiendo la línea argumental de Mary Roberts Reinhardt, ujú, los personajes que están siendo acosados por un malhechor disfrazado de murciélago, que no queda claro si solo es una indumentaria o el sujeto es un evento paranormal, ujú. pero el individuo para anunciar su presencia y anunciar que les va a hacer daño, en las típicas escenas que se apaga la luz, como tú sabes, y aparece una especie como de círculo de una linterna, ya con un icono en alto contraste del murciélago. O sea, el nacimiento de la batiseñal. Está increíble esta imagen. Es una locura, es una locura. Y se dice 1926 en cine. 20, sí, todavía esta es la muda, ¿eh? O sea, este es interesante porque el recurso nació para el cine mudo. Se dice que cuando aparecía esta señal iba de derecha a izquierda partiendo de la ventana y Ajá, justo al siguiente instante se escuchaba el grito bueno, en la muda no, sino que aparecía las letras claro, del grito de una mujer, claro. porque cuando aparecía esta luz, alguien se moría o se efectuaba un robo. Oye, pero qué interesante, porque aquí lo que está haciendo el director es haciendo una analogía, porque si dices que entra de la ventana y Sí, se sí, mueve hacia el interior y hace un corte para después, ya sea onomatopéyicamente o sonoro, detonar la muerte de alguien, me parece pues un poema, ¿no? exacto. Es como un efecto especial. Hoy por hoy, el efecto sería que se abra la ventana y entra literalmente un vampiro y lo veríamos, pero en ese entonces el recurso dio el origen a la batiseñal. Siendo cine mudo, fíjate qué interesante. El cine mudo da origen a la batiseñal.
Es que es sumamente trascendental, porque claro, estos son decía Picasso, pues que hay que, los grandes artistas saben robar, ¿no? Exacto, saben tomar cosas prestadas, saben plagiar, exacto, Y aquí exacto. lo tenemos, ¿no? Que ese es un poco lo que se le llama la cultura de la participación. Y aquí, mira, aquí te viene este dato que te va a gustar, porque estamos hablando de teatro. Y aquí es de dónde sale Drácula con precisamente con su disfraz. Porque si vemos, ¿no? El frac, ¿no? El frac es sumamente teatral. De estas dos figuras que tú hablabas hace rato, el mago, ¿no? La parte oriental misteriosa o la parte mucho más, digamos, más ciudadana, más civilizada, Mundana sería la palabra. mundana, exactamente, ¿no? Pero además tirándole a lo aristócrata, ¿no? Porque además, bueno, pues es un ajuar de fiesta, ¿no? Al final del Sí, día, ¿no? sí, sí. Entonces, Traje de gala, lo que entendemos como traje de gala, exactamente. está precioso esto. Y ese es interesantísimo porque además terminó siendo la iconografía de Drácula, ¿no? O sea, aquí lo vemos. Y, Sí, sí. y este detalle es muy interesante porque, ojo, cuando llevan Drácula al teatro, todo el dinero de la producción se fue en los efectos especiales, que si la trampa para que se escondiera el vampiro y desapareciera, que si bombas de humo, ¿no? Para hacer algo una experiencia mucho más interesante teatral, la adaptación. Entonces, todo el dinero se fue para allá y dejaron al último el disfraz del personaje pues, principal, que era el conde, ¿no? Entonces, como era un teatro, ¿no? En el teatro siempre había el disfraz de mago ahí guardado, ¿no? Ahora sí que en los camerinos dijeron, híjole, pues ya tenemos disfraz para Drácula. Y es ahí precisamente que sale Bela Lugosi, Qué maravilla. precisamente con el mismo disfraz de mago. Entonces, en realidad, pues el Drácula que entendemos en nuestra cabeza, sobre todo el más popular, pues no es otra cosa más que un mago, ¿no? Y es maravilloso, porque incluso el propio señor, que era un señorón, y además él viviendo, eso tú lo sabes, Bela Lugosi viviendo en los Estados Unidos siempre se dio él el taco de que era un aristócrata, él como actor incluso, y su traje, además, su traje de Drácula, que lo llevó después, mucho después se lo ponía, después de que hubiera hecho la película, no podía ver Drácula no solamente con la capa, sino con el propio traje de aristócrata, el Claro, traje de gala, claro. Y era la piel. es el parteaguas, porque fíjate, a mí lo que me vuela la cabeza del traje de Drácula es el famoso cuellito, ¿no? Que Sí, después va a retomar Neil Adams para Ra's para al Ra's al Ghul, Ghul, que esa es tu o, hipótesis, que es que Ra's al Ghul sale de, exacto, o también, pues, el Doctor Strange sí, tiene el mismo piquito, pero en realidad hay una razón de ser de ese piquito, porque Drácula cuando estaba en el escenario y tenía que escapar, ¿no? En la trampa, ¿no? La capa se colgaba de esas puntas, ¿no? sí. De unos hilitos, entonces el actor se iba por debajo de la trampa y se quedaba nada más la capa Ah, qué simulando un maravilla, sí, vampiro. qué Entonces, maravilla. era la manera de hacer, un poco como la batiseñal que nos acabas de enseñar en el cine, ¿no? Sí, Era la manera de hacer en teatro un efecto práctico para que el conde Drácula tuviera un aspecto sobrenatural, porque, y esta parte es importante porque ahí es donde se vinculó con el vampiro, el conde, porque te digo, en el libro es mucho más lobo, inclusive Bram Stoker lo menciona en su descripción, que tiene pelos en las manos, ¿no? ok. Como mucho más animalístico, ¿no? Tiene más esta cuestión de hombre lobo que pues, de transformarse a vampiro. Sí hay una mención al vampiro en la novela, pero es cuando con los Novos pues, se menciona una y otra vez, pero es hasta que llega al cine, ¿no? Que se genera este vínculo perdón, al teatro, primero al teatro, que se genera Sí. el vínculo con el vampiro. Entonces, la película muda que acabamos de mencionar, The Bat, simplemente el título de Bat, Uh da -huh, origen entonces a una segunda versión ya cine sonoro, uh -huh. pero aquí lo interesante es que independientemente de la película, porque por cierto, el malhechor, que es el murciélago en la película, aparece con el rostro cubierto,
pero ya es una máscara negra, como si fuera una máscara de tela. Ya. Pero lo que quiero aquí enfatizar, porque por eso te pedí que pusiéramos esto, es Ujú. que si te fijas en el rostro del personaje que aparece aquí de background, con sus Sí, alas, sí, que parece como calvo por el efecto del alto contraste, sí. en realidad no sé si estás de acuerdo, sería una traducción de Nosferatu. Es como si el ilustrador de este cartel hubiera tenido presente a Nosferatu como también un parentesco con lo que sería Sí el lo personaje veo. maligno. Sí lo veo porque además hay un refuerzo con el color, ¿no? Exactamente. Aquí, por efecto del alto contraste, parece que es calvo, Ujú, aunque no le exagera las orejas. Pero esto, por ejemplo, es una libertad que se da el ilustrador del cartel. Y claro. este rostro que estamos viendo no aparece en el filme, porque Mm. el malhechor en el filme aparece ya con una máscara completa de negro. Solamente se le ven los ojos, que ya es un recurso expresionista de origen alemán, por cierto. Pero Pero ya fíjate en qué el cine interesante que sonoro. esas libertades del ilustrador terminan, asentándose dentro de la cultura, porque como no había tantas películas, ni había tantas obras de teatro, entonces se valoraba mucho esa unicidad de todos los materiales, ¿no? Exactamente, para que fuera homogéneo. Y Exacto. entonces, lo interesante aquí entonces es que The Bad Whispers ya Ujú, es una película mucho más planeada, mucho más profesional y del sentido del antiguo Hollywood, y ujú. una película sonora. Este es Pero 20 este ya es 30, que es el 70. mismo año, 1930. Ujú, Aquí, como puedes ver, esto es United Artists, ujú. y en 1930 y Universal va a sacar este, el filme de Drácula, Así es, que aquí está. y ahí Que está. Entonces, precisamente, y aquí es el que cementa la imagen del vampiro en la cabeza de todo mundo, porque es poderosísima esta imagen de Bela Lugosi como el Drácula. La película, por cierto, es terrible. Yo la veo continuamente y es una película que no aguanta el paso del tiempo, esa es la realidad. y es una película que tuvo muchas dificultades, sobre todo, una de los detalles interesantes es que el maestro Bela Lugosi se negaba a hablar fluidamente inglés. Yo creo que lo veía como vulgar, y entonces él se va entrenando, él tiene un entrenador, y el guión se lo aprendió y cortaba las frases. Tú recuerdas que él cortaba Canónico. las frases. Children of the night, decía, children of, cuando se refería a los hijos de la noche, así. Pero él hacía pausas porque se aprendía el guión en inglés como si lo separara en sílabas. Un efecto muy raro que tú conoces. Pero además que es maravilloso porque además es tan peculiar su manera de hablar que inclusive las caricaturas lo han retomado. Lo han Entonces, retomado en todos estos años que han pasado, exacto. Y otra cosa que también, como tú dices, no ha podido soportar el paso del tiempo, recordarás todos esos planos secuencia donde no hay música ni efecto de background, de sonoro, quiero decir, de soundtrack. sí. Prácticamente es él el que llena la pantalla y no hay refuerzos sonoros, como tú recuerdas. Yo tengo que decir que esta película me incomoda un poco y hasta la siento un poco molesta y le recrimino un poco a Todd Browning, que es el director, porque precisamente en simultáneo se filmó la versión en español, tú lo sabes, para Así es. aprovechar los mismos sets y todo, y como no había doblaje, ¿no? Entonces lo que hacían era filmar la versión en inglés en las mañanas y en las Sí, noches se filmaba la versión en español y la verdad es que la versión en español es infinitamente mejor porque pues tiene más movimiento la cámara, es menos flojita, la verdad es que si las comparas, ¿no? Esta de Todd Browning parece como que está hecha un poco porque la tengo que hacer, ¿no? Así de, por obligación. por obligación, ¿no? Pero Re- bueno, res- finalmente es el Drácula icónico, ¿no? Porque además la presencia de Lugosi es tan exacto. poderosa que además que fue un trancazo a nivel mediático porque pues rompió récords de taquillas y fue de los primeros blockbusters, pues inventa pues esta imagen de un Drácula que más pues poco o nada tiene que ver con la novela en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Exactamente, sí. Y aquí Sí, es donde entramos a esto, ¿no? Porque ya del 31 de la película, pues ya hay una tradición vampírica mucho más importante, ¿no? Ya Drácula ya había abierto ese panorama, porque si The Bat había puesto los cimientos, pues llega Drácula y lo convierte en un cañonazo mediático, ¿no? efectivamente.
Y entonces esta figura de Batman cubriéndose con la capa, ahí está la derivación propiamente de lo que es primero un indumentaria de teatro, ¿estás de acuerdo? Sí. Incluso el efecto mismo de ocultar con la capa, que también es de mago, es de prestidigitador, ¿tú sabes eso? Sí. Ocultar la identidad y también ocultar el truco Sí. a través de una capa, es la espectacularidad del mago, del stage magician, y al mismo tiempo es operística también. Eso es lo que a mí me fascina de Batman, todas sus referencias culturales previas a lo que sería su indumentaria y su actitud. Y luego lo fascinante de esta, lo que en Norteamérica llaman splash page o página inicial, es que es la primera ocasión en que Batman es sacado del contexto urbano de Gotham City, o ciudad gótica, y se crea entonces un puente atemporal, si estás de acuerdo. Es lo que te decía la sesión pasada. Batman se asoma del árbol y ve la carroza y es como si él se metiera en la novela de Bram Stoker. Totalmente. Ahí está, y es clarísima esa referencia, ¿no? Y lo vemos como esos pasajes transilvanos, ¿no? Que pues no tienen nada que ver con Batman y sin embargo ahí están, ¿no? Y la figura vampírica se empieza todavía a asociar más con caballos, ¿no? Con esta época pues victoriana, ¿no? Con estas reminiscencias de Drácula, ¿no? Y la decisión de Bill Finger fue ubicar esta secuencia de Detective Comics 32 en Hungría. Él específicamente utiliza la referencia geográfica de Hungría. Me encanta. Los montes de Katsala le llama, en la región de los montes de Katsala. Claro. Sí, tratando a lo mejor de alejarse de Bram Stoker, pero claramente hay una referencia ahí muy clara, ¿no? Porque él no quiere decir Transilvania para no quemarse, pero dice, Exacto. bueno, pues me voy con Hungría, ¿no? Pues también suena exótico. Exótico, claro. Y esta viñeta sí era muy importante, que yo quería compartirla contigo y con los demás, porque precisamente tú siendo experto del libro de Bram Stoker y lo que ya nos has dicho, que propiamente la transformación de Drácula es al lobo, es la cuestión de la licantropía, y eso entonces lo tiene muy presente Bill Finger. Bill Finger, claro, no cae en la idea fácil de poner un Drácula como Bela Lugosi en la historieta, sino crea este vampiro alterno, yo le llamo el vampiro alterno, que es de Red Monk, y que con el tiempo en los archivos de DC parece ser que lleva el nombre de Tepesh, ¿verdad? Es Tepesh, ya haciendo la alusión directa con Vlad. Como si fuera pariente lejano de Vlad. Pero fíjate, aquí está otra vez lo que decías, ¿no? Bill Finger hace como más referencia al libro de Drácula, porque aquí hay una transformación del Red Monk, que lo vemos ahí un poco desvanecido en el fondo, ¿no? Contra este Gran Flash, ¿no? Que se transforma en esta bestia cuadrúpeda, ¿no? Que podría ser interpretada como un lobo, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, esto sería una manera también de poner entonces una línea directa, ¿sí? En esta genealogía, con la fuente literaria original. Claro. Y fíjate qué interesante, nada más con unos cuantos trazos en la parte de atrás del monje, ¿no? Pues genera un castillo, ¿no? Exactamente, con algunos bloques ahí, unos bloques de la arquitectura del castillo, muy, muy sutil, pero muy efectivo, como puedes ver. Me encanta. Y aquí, claro, aquí ya hay unas referencias muy claras, ¿no? Y hay hasta ataúdes por ahí. Hay un dato interesante con respecto en este momento todavía no está perfectamente solidificado y todavía no está apuntalada la ética de Bruce Wayne, la ética de Batman. Claro. Todavía estamos antes de lo que sería su juramento de nunca matar, por cierto. Sí. Es la época, hoy, por ejemplo, hoy por hoy es tan discutido, ¿no? Porque si Zack Snyder saca una pistola en su última película, los fans se vuelven locos. No, es que eso no es Batman, ¿no? Y se revuelve lo que llaman el Snyderverse, ¿verdad? Se revuelve, se pone patas para arriba todo. Sí, sí. En este momento, Bill Finger está de alguna forma con una ambivalencia interesante. Sí. En el capítulo anterior, que es Detective Comics 31, sí. La que va a ser la hermana del monje, sí. Finge que es una víctima, sí. Y le pide a Batman, quiero que vayas al monte, a la casa del monje rojo, sí. Y lo mates. O sea, ella le solicita que lo aniquile. Claro. Y Bruce Wayne le contesta, I'll be the judge of that, yo seré el que decida.
Sí. Pero en este momento Bruce Wayne o Batman lleva un revólver, fíjate, todavía no está el código de no utilizaré armas de fuego. Y en Pero lugar de usar la estaca, va a utilizar el revólver. sí, eso es lo que me llama mucho la atención, porque además esa viñeta de hasta abajo del lado izquierdo, donde le Exacto. vemos literalmente disparándole al vampiro del ataúd, pues me lleva claramente a cuando Jonathan Harker se topa con el conde Drácula en su ataúd Correcto. y él precisamente tratando de matarlo, él agarra una pala y le da, ahora sí que un palazo, ¿no? Pero antes de que puedas estar el golpe mortal, el conde abre los ojos y un poco lo hipnotiza, ¿no? Y desvía el golpe. Y eso pues es muy similar a esta viñeta que estamos ahí viendo, nada más que pues me llama poderosamente la atención que se hayan ido por un revólver, ¿no? Y que no se hayan ido por algo más legendario o más, no vamos a llamarlo legendario porque venía de las leyendas de Europa, ¿no? Algo más ritual, ¿no? Algo más Ritual, ritual, por ejemplo. exacto. Qué interesante está esa imagen. Y bueno, pues esta calla muchas bocas, ¿no? Sobre todo la gente que se rasga las vestiduras en las películas de Batman con armas de fuego, ¿no? Que efectivamente hay que recordar, antes de la aparición de Robin en 40, Sí. por lo menos en 3 historias, Batman literalmente aparece incluso con una funda para su arma, o sea, él está armado, él lleva un revólver. Viene con cartuchera. Sí, efectivamente, Menos mal que no le puso así como de sí, sí, rieles cruzados, ¿no? efectivamente. Oye, ¿qué imágenes encontraste para la sesión del día de hoy? Me volaste la cabeza con ese debate. Es una locura, está Sí, padricísimo. es el equivalente de membrana del murciélago y la capa, eso es sensacionalismo. Oye, yo quiero que exploremos, a ver si lo hacemos la siguiente, esta cuestión de The Shadow, Sí, el correcto, personaje de The Shadow, porque correcto. me parece que es de esos primeros personajes de cómic que son antecedentes a Batman y que también podremos encontrar como ese punto medio entre el Conde de Drácula, ¿no? Porque además yo sí veo mucho al Coachman, ¿no? De Drácula en The Shadow, entonces a lo mejor ahí Sí, podemos empezar también a trabajar por ahí, ¿no? sobre todo que también, y tú, me puedes decir cuál es la relación que sería interesante establecer. Te acordarás que uno de los lemas de The Shadow es aquel que decía, what evil lurks in the hearts of men, ¿sí? O sea, ese mal intangible Ujú, que también es sugerido ujú. que Drácula es un agente de ese mal intangible. Ahí Del también mal, estaría una conexión. me encanta. Sí, Pues vamos a hablar de The Shadow la próxima vez, es una excelente idea. va, pues entonces ya tenemos una cita, ¿no? Para la siguiente. Entonces, pues a todos, si les está gustando este contenido, pues déjanos por ahí su like, porque por ahí al parecer nos ayuda a que el canal empiece a crecer, ¿no? A que llegue a más personas y que podamos tener este tipo de discusiones, ¿no? Entre el queridísimo maestro Juan Carlos Campuzano, ¿no? Amo y señor de Batman y todo lo que tiene que ver con el hombre murciélago y pues Batman, querido Juan, qué placer tener estas charlas contigo, caramba. Es estupendo, es estupendo hablar de esto y que lo hagamos por gusto, sin que nadie nos mande. Ándale, por puro gusto, pero además con mucha pasión, ¿no? Efectivamente. No, yo te agradezco muchísimo esto. Te agradezco yo a ti, ¿no? Que estemos platicando. Y bueno, pues ahora sí que nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, nos vemos la siguiente semana porque además tenemos una cita aquí con Juan y The Shadow. Muchas gracias. Hasta pronto.